Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, mi esker nire jarraitzaileak zareten guztiei, eskaraz dakizunei eta ez dakizunei, eta hemen jarraituko dugu gure atletiken denborea aldiarekin, hurrengo partidura heldu arte. Vale. Batzutan hemen mandoa zoratzen da, eraz, jarraituko dugu aurrera, hurrengo partido Bartzelonaren kontra, aurkari gogorra izango da. Bueno, saiatuko gara bintzat ez galtzen. Jarraitu dugu. Hor, ofizinan, zer badaukagu. Egia da, ez dugu nortuko. Hau badago. Joango gara partidua jokatzela. Nuñez. Eta pentsatu ere. Sartuko dugu Williams. Lekuaren ordez. Da, zuek baitzeron barko duzu izan aukera. Entzea gara sartuko dugu. Eraz aurrera goaz. Vale, ez. Gauza tein barru denago. Vale. Ongi. Vale. Llegó la hora de la verdad. Muchas declaraciones, polémicas, pero aquí lo que cuenta es el resultado. San Mamés será el telón de fondo de lo que esperamos que sea un espectáculo inolvidable. No sé qué San Mamés, ¿verdad? Bienvenidos al Bocho, bienvenidos a un templo, bienvenidos a San Mamés. Ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao, que tendrá como rival al Barça. Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Garrantzitsuena. A ver. Berdin da gaurkoan muneain. Ez nuen hori nahi. Todos sabemos a lo que juega este equipo y la gran pregunta es: ¿mantendrán esa esencia de juego lejos de su estadio? Bueno, habrá que verlo, todo depende también del rival. Si les presiona muy arriba, pues quizás tengan que cambiar el plan. Pronto lo sabremos. William. Horrible el pase que acaba de hacer. Ahí tenemos a De Jong. Se les acaba la posesión. El envío no supera a Busquets.
Sale y coge el esférico suelto. Ahí tenemos a Iñaki Williams sobre el césped. Está de dulce gracias a sus 4 goles en los últimos 3 partidos. Tengo curiosidad por ver la estrategia del rival para intentar que no anote. Mucho espacio para Jordi Alba. Memphis Depay. Sergio Agüero. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Memphis. No ha tocado al rival, buena recuperación. Y que llega para cortar. Dembélé. Pueden adelantar a su equipo. Disparo con potencia desde muy cerca, pero no ha logrado marcar. Como se suele decir, más vale maña que fuerza. La próxima que apunte mejor. Falla por completo en el pase. Puede adelantarse. Tapa bien, pero queda suelta. El equipo respira aliviado al ver al portero detener ese balón y ver cómo pasa el peligro. Es que si no llega a estar ahí, eso habría sido un gol como una catedral. Con esa defensa me voy hasta yo, Paco. Envía lejos el cuero. Saca el córner y balón al área. La defensa rechaza el córner. Memphis. Balón de nuevo para el rival. Tiene mucho terreno libre por delante. ¡Qué cerca está el gol! Increíble ocasión de Raúl García. Me dan ganas de saltar a mí al campo y marcar el gol, ¿eh? De verdad, qué nervios. Esto se va a acabar y seguimos 0-0. Memphis. Jordi Alba. Memphis. Ahí ha salvado a su equipo. Buen balón desde la esquina de Dembélé. Consiguen rechazar el córner. Pase con mucho peligro. Pueden tomar ventaja. Señoras y señores, qué parador. Ha sacado en corto. Muniain entra con precisión y roba la pelota. Muniain con espacio y campo por delante. La va a enchufar. No logra la diana. Era más. A ver. Vale, controla. Fácil meterla que fallarla. Puedes echar todo, Es de esta Susan Mota. Busquets con el balón. Kun Agüero con el balón.
Bueno, recuerda, Paco, que la eliminación del Bayern de Múnich por parte del Barça en la temporada 14-15 fue un peso que se quitaron de encima. Sí, parece que se ha respondido a la pregunta de si el Barça de los títulos era el de Messi o el de Guardiola. La presión funciona ahí arriba. Despeja tirando la pelota afuera. Tiene espacio para el centro. Horrible el pase que acaba de hacer. Dispara el Kun Agüero. Magnífico, magistral. Frenkie de Jong. El guardameta estaba muy atento. Prefiere construir la jugada y saca en corto. El balón rebota en la defensa y se va a córner. Un córner de manual. Y ahí muere el córner. La pone en el área. Despeja en el centro. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Raúl García. Cuidadito, jugada que lleva peligro. La bola va al área. El centro sale de la zona de peligro. Dios mío, el cuero es mío y no me lo quita nadie, dice este hombre. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Buen pase buscando la espalda defensiva. Pero su compañero no supo qué hacer con esa bola. Intentan presionar a Sergio Roberto. Será tiro libre para el Barça. Venga, Paco, adelántanos algo. La prensa lleva días hablando del traspaso y al final se ha confirmado, ¿no? Yo creo que este puede ser el fichaje del año, ¿eh? No es fácil conseguir un jugador así por este precio. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Se acabaron los primeros 45 minutos, pero no... Desastre. Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça. Frenkie de Jong. Nadie le cierra esa banda. A ver quién remata el centro en el área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Se deshace de su par. Hay balón favorable al Barça. Aunque solo haya jugado 45 minutos, ¿qué te ha parecido Iñaki Williams? De momento ha aportado muy poquito. Si piensa jugar igual en la segunda parte, lo mejor que puede hacer el entrenador es cambiarlo. ¡Ojo que estás clarísima! Al larguero y fuera. Mira tu ahora. Combinan con Muniain. Le llega Williams. Nadie sale al encuentro. ¡Qué bien buscó el hueco! Mete el balón al espacio. Y marca gol, 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 gol. Toma fútbol. El equipo que manejaba el partido acaba de encajar el gol. Sorpresón momentáneo porque aún quedan muchos minutos por delante. Vamos con la repetición del gol. Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancando en el momento preciso. Jugó encarado al portero y pumba. Al final había concedido la ley de la ventaja pese a todo.
Pique con el esférico. Y le pega Depay. Ahí está el portero. Nada de nada. El equipo local está horrible con el balón. Aunque ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander con un interesante encuentro donde el Atleti se enfrenta fuera de casa al Celta. No faltaremos a nuestra cita con el espectáculo del fútbol. Fuera de banda, posesión para el Barça. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Espacio libre para Dembélé en la banda. Ya está el cambio preparado. Así es, parece que quieren rearmar el equipo atrás para poder defenderse así mejor del... Y ahora el Kun, Agüero. Ocasión del córner para el Barça. Vaya Gili córner. Vuelven a salir por la línea de fondo. Habrá córner. Sacan corto. Mete el pie y sale fuera de banda. Bueno, menudo paradón, Paquito. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Este colega no se escapa de la amarilla. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. Balón raso al compañero. Y evita el peligro desviando el disparo. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. ¿Qué tenemos para el siguiente partido del Barça, Paco? Se enfrentará al Getafe en su siguiente encuentro. ¡Madre mía! Pocos remates tan fáciles como ese habrá parado este arquero. Supongo que habrá tenido días más complicados, sí, pero oye, no creo que se queje tampoco. Dani García, Bencerrón, Rengatic. Poco. Jordi Alba. Y se le va la pelota. Menudo hueco le han dejado en la banda. Es un gol cantado. Y como la paró Ter Stegen. Ha estado providencial. Ahí pone el córner en el área. ¿Cómo lo ha sacado Paco? Yo ya la veía adentro, Manolo. Madre mía, yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casano en sus peores días en Madrid. ¡Qué mal pase dio! A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Gol, gol, gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Mira, Yuri. Valencia, Gran Ordez. Vale. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles.
Dembélé. Dembélé controla el envío. La entrada supera líneas con facilidad. ¡Qué paradón de Ter Stegen, el alemán! Ocupa toda la portería. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Córner bien sacado. Cortan el saque de esquina. Muniain. Esto va a ser así, habrá pensado Ter Stegen, que se hace con el esférico sin problema. Braithwaite. Mete ese balón al hueco. La rechada, pero sigue viva. Estos tíos son un ejemplo de lucha. Marcan gol y ya están a un solo gol del empate. Gol del Barcelona. Con el 12, Martín Braithwaite. Valenciaga. Íñigo Martínez. Es increíble cómo duermen el partido a base de jugar con la pelota. Puede ser una gran oportunidad. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Tarjeta amarilla por la jugadita. De patio de colegio, Manolo, de patio de colegio. No se pueden hacer esas cosas. Dembélé. No queda nada en el reloj y el Barça puede tener su última oportunidad para empatar. Muy desviado, la tira fuera. Ha querido sorprender, pero le ha salido fatal. Venga. Aldaketa gehiago egin ditzaket. Vale, sin duda. ¿Cuánto queda, Ruiz? Pues ahí lo tienes, hermano, 2 minutitos más que nos regala el árbitro. Muchas gracias, Antonio. Pelota al área. El arquero hace bien su trabajo e impide que el rival se escape en el marcador. El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los 3 puntos. Y no podemos decir que la victoria haya sido holgada, ¿eh? Nunca han acabado de tener el triunfo asegurado. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro. Vale. Paco ha estado a un buen nivel. Pueden tomar ventaja. Ponen aquí en Unai Simón. Unai Simón, sortzi. Bederatzi, Iñigo Martínez bat gutxiago. Muniain oso ondo. Beso que guztiak bizkanak. Orain, prentza horrekoa noski. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas.
nuevo, gracias por su tiempo. A ver. Bueno, laugarrenakoaz lau punturekin, aurreneko biak 2 puntu gehiago, beraz hemendik borrokan gaude, bueno, lagunok hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago.